Mis hermanos, les invito a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. Filipenses 3, 12 al 21. Estuve escuchando, la semana pasada estábamos en Jacksonville visitando a la iglesia Fruitco. Tuvimos el fin de semana allá, porque antes Mayli y yo estuvimos un tiempo nosotros, después fuimos a Fruitco, vimos a John. Saben que John perdió a su hijo hace varios meses, pude compartir con él. Él quiere venir a Puerto Rico, él dice que necesita venir a Puerto Rico para encontrarse con su familia acá, así que le dije, John, tú estás bienvenido aquí, ven y vamos a estar acá juntos, así que le envío saludos a todos ustedes. Pero mientras estuve por allá pude escuchar la predicación esta semana de Josalí y fue una bendición esa predicación, de verdad que fue una bendición sobrenatural, así que le damos gracias al Señor por esa exposición de lo que es conocer a Cristo y experimentar a Cristo en nuestras vidas. Así que la palabra del Señor en el versículo 12, ya que Josalí tocó hasta el 11, vamos a comenzar en el 12, dice así: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque ninguna ciudadanía está en los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Padre, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada, como decía, Rosalí hizo una exposición que ministró mucho mi alma, y yo sé que a ustedes también, de lo que es conocer a Cristo, de lo que es nuestra esperanza en Cristo. Y él mostró lo que es el experimentar a Cristo, que no es tan solo un conocimiento teórico de Cristo, es un conocimiento experimental de Cristo. Él hablaba que, y es verdad, en muchos seminarios y en muchas universidades, seminarios no, pero universidades en Estados Unidos, los profesores de teología son ateos. Y usted se preguntará, ¿y cómo es posible que ellos den una materia? Porque tienen el conocimiento. Ellos tienen el conocimiento, pero no han experimentado a Cristo. Es el mismo caso de los fariseos. Los fariseos tenían el conocimiento de Cristo, de Dios, pero no habían experimentado a Dios. Y en esta iglesia, Pablo está diciéndole a ellos, yo quiero que ustedes experimenten a Cristo. Yo no quiero que usualmente ustedes simplemente conozcan a Cristo. Ahorita hablábamos en el estudio de Cristo como Señor, como Salvador, y cómo cuando Cristo salva también demuestra su carácter de Salvador, pero también su carácter de Señor. Y estuvimos hablando teológicamente de lo que eso implicaba, pero no se puede quedar en simplemente teología. La sana doctrina es una herramienta de debate. Pero la sana doctrina no fue diseñada para debatir. La sana doctrina fue diseñada para vivirla, no para debatirla. Pero muchas veces
se ha convertido en un debate, pero no en una vida. Entonces Pablo le está diciendo a los filipenses, yo quiero que ustedes conozcan a Cristo, yo quiero que ustedes experimenten a Cristo. Pablo, y yo sé que lo hemos visto muchísimas veces ese texto, Pablo está abriendo su corazón y está diciendo, este soy yo. Usualmente nosotros vemos y decimos, Pablo plantó tantas iglesias, hizo tantas cosas. ¿Cuál era la motivación de Pablo? ¿Qué movía el corazón de Pablo? El corazón de Pablo era movido por conocer más a Cristo, por experimentar más a Cristo. Y Pablo pasa en esta parte de simplemente exponer su vida a darnos unos mandatos a nosotros. Y es como, y Filipenses 3, 1 al 21 es como un corredor, el cristiano, alcanzando o luchando o corriendo para obtener un premio que es experimentar a Cristo. El cristiano corriendo para entender un premio o poder ganar ese premio que es conocer a Cristo. Pero aquí hay varios mandatos. Versículo 15, y saldrá a las pantallas, dice, así que todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros, la palabra perfectos es madurez, todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo está diciendo, después de él pasar de hablar de su vida, de hablar de su pasión, de hablar de lo que a él lo mueve, de que para él todas las cosas quedaron atrás, todo el pecado que él cometió quedó atrás, sino que ahora todo lo dejó por amor a Cristo, todo lo que busca es experimentar a Cristo. En el versículo 15 él dice algo para ti, para mí hoy. Para los filipenses en aquel tiempo, obviamente, pero para ti, para mí hoy. Él dice, yo quiero que todo cristiano, toda persona madura, tenga esta misma actitud. ¿Cuál actitud? Que lo dejemos todo por Cristo. Pablo quiere que lo dejemos todo por Cristo. Y muchas veces es una batalla. Muchas veces es una batalla. Y es una batalla quizás para aquella persona que ha ido madurando. Y es que uno poco a poco ha dejado cosas. Y cuando mira a otros hermanos, poco a poco uno ve que esos hermanos todavía no han abandonado cosas que ya uno quizás ha abandonado. Y uno se pregunta y dice, ¿pero por qué ese hermano no puede abandonar eso? Bueno, mis hermanos, no pueden abandonar eso porque necesitan crecer en el conocimiento de Cristo. Si hay cosas que usted dice, ¿por qué prefieren hacer esto que hacer esto otro? Porque necesitan crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué unas personas pueden dejar unas cosas y otros no? Porque necesitan conocer y crecer en el conocimiento de Cristo. Así que Pablo está diciendo que Pablo ama a Cristo, que quiere ganar a Cristo, que quiere conocer a Cristo, que quiere experimentar su muerte, que quiere experimentar su resurrección, que lo dejó todo por Cristo y ahora nos está diciendo a ti y a mí, yo quiero que ustedes también hagan lo mismo. Yo quiero que ustedes lo dejen todo por Cristo o que Cristo sea lo primero en su vida. Pero ¿cómo es eso posible? Solamente cuando la grandeza de Cristo gobierna nuestras almas. Gobierna nuestras almas. Hay cosas que nosotros tenemos los domingos, que a veces faltamos a ciertos lugares o faltamos a la iglesia porque tenemos otros compromisos y ya es algo regular para nuestra vida. No estamos diciendo aquellos compromisos que es un domingo cada cierto tiempo que hay que hacerlo. Pero hay veces que nosotros faltamos con regularidad a la asamblea que Dios llamó. Dios invitó a la asamblea. Cuando hablamos de la iglesia, habla de una asamblea que Dios convocó como el Dios de nosotros. Y hay veces que faltamos con regularidad. ¿Por qué se falta con regularidad? Porque Cristo debe ser engrandecido en nuestras vidas.
Cristo debe ser lo primero en nosotros. Mis hermanos, siempre van a aparecer compromisos. Siempre van a aparecer compromisos. Pero nosotros necesitamos engrandecer a Cristo en nuestros corazones. Cuando Cristo es lo primero en nosotros, todo lo demás parece sin sentido. Todo lo demás parece que no tiene color. Cuando Cristo es engrandecido en nuestros corazones. Y Pablo está diciendo, esta es la actitud que ustedes deben de tener. No una actitud mía solamente. Y eso es importante. Porque nosotros a veces decimos, es que es imposible dejarlo todo por Cristo. Y Pablo era un hombre como tú y como yo. Exactamente igual. Pablo no tenía diferencia. Obviamente, era apóstol, elegido de Dios, pero era un hombre sujeto a pasión igual que nosotros. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasión igual que nosotros y oró y no llovió por una cantidad de tiempo. Y después oró y comenzó a llover. Y el argumento de Santiago es este. El argumento de Santiago es, no quiere exaltar a Elías. Lo que está haciendo Santiago es, yo pongo a Elías al lado de ustedes y Elías es un hombre igual que ustedes. O sea que si Dios hizo grandes cosas a través de Elías, va a hacer grandes cosas a través de ti y de tu comunión con Dios. Mis hermanos, la oración es comunión con Dios. Así que cuando hablamos de oración, hablamos de comunión. Cuando Santiago está diciendo que él oró y Dios hizo eso, lo que está diciendo, hay una comunión con él. Así que Pablo está diciendo que tú y yo no podemos salir por estas puertas hoy sin tener una meta. ¿Y cuál es la meta? Dejarlo todo por Cristo. Casi nada. ¿Qué usted cree? ¿La vara dónde la puso Pablo? La puso acá arriba. Dejarlo todo por él. Y mire lo que dice en el versículo 17. Por si acaso el versículo 15 no está muy claro, mire el versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos. Así que cuando vemos a Pablo y decimos, yo quiero ganar a Cristo, conocer a Cristo, lo que está diciendo Pablo, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ganar a Cristo, quiero conocer su resurrección, quiero experimentar su muerte, sus padecimientos, yo quiero alcanzarlo, quiero ganarlo, quiero experimentarlo y estoy dispuesto y lo hice, dejé todo por él. Pablo está diciendo, imítenme. Imítenme. De verdad, de verdad, de verdad. Hablando en honestidad, ¿la vara está alta o no está alta la vara? Está difícil la vara. Hablando en honestidad, yo puedo pararme aquí y decir, no, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero el mismo Señor Jesucristo dice, antes de tomar una decisión, calcula qué dice Él. Calcula los gastos, que no vaya a ser que comencemos a la mitad, y comencemos y nos quedemos a mitad. Pablo está diciendo, imítenme a mí y que yo sea lo más importante en su vida. Para eso, o para ese reto que Él nos tiró, que Él nos lanzó, necesitamos varias cosas. Para poder aceptar el reto o lograr ese reto, necesitamos esforzarnos en varias áreas de nuestra vida. Esto es importante, mis hermanos. ¿Cómo funciona esto? Es así. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, lo dice Filipenses 2. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos para crecer en Él. Dios pone el esfuerzo en nosotros y nosotros tenemos que esforzarnos en Él. ¿Qué significa eso? Que cuando usted tiene deseos de orar, usted tiene el deseo de orar porque Dios puso ese deseo en su alma. Cuando el Espíritu Santo le dice a usted, tienes que hacer esto, ora, estudia la palabra, no has hecho el devocional hoy, tienes que esto, es el Espíritu Santo hablándole a nuestros corazones lo que tenemos que hacer. Pero también hay una decisión del ser humano obedecer a eso. No sé si me van siguiendo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos habla del creyente y el ser humano, el creyente, tiene que obedecer eso. Tiene que obedecer o desobedecer. Así que Pablo
entendiendo las dos cosas, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes lo dejen todo por mí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es una gran pregunta. Bueno, número uno, según el pasaje, tenemos que esforzarnos por ser humildes. Tenemos que esforzarnos por ser humildes. Mis hermanos, por favor, si usted tiene nota para tomar, tome nota, porque al final, yo creo que uno de los mandatos más claros en la Biblia es dejarlo todo por Él. Es más, Él dice que el que no lo deja todo por Él no puede ser ¿qué? Su discípulo. Para nosotros, para ti y para mí, es una opción dejarlo todo por Él. Pero para Cristo, Él dice, el que no lo deja todo por mí, no puede ser mi discípulo, no puede. Así que los filipenses tenían que entender que la doctrina o Cristo, experimentar más a Cristo es algo que Él pone en el corazón, pero hace falta esfuerzo. Hace falta esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Y lo primero que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que esforzarnos por ser humildes. Miremos el versículo 12. Versículo 12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Así que Pablo dice al principio de ese versículo, ¿qué Pablo dice? No que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser maduro. Mis hermanos, ¿quién está diciendo que todavía no ha llegado a la madurez? Si hablamos con honestidad, si Pablo no ha llegado todavía a la madurez, imagínense nosotros. Imagínense nosotros. Y mire el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si vemos en el versículo 12, Pablo hace una exposición y dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Pablo está diciendo, yo no he llegado a ser maduro, yo no lo he alcanzado todavía. Así que Pablo lo que está diciendo es esto, filipenses, corran juntamente conmigo, imítenme a mí. Una pregunta, si él dice imítenme a mí y él dice yo estoy corriendo, todavía no he llegado, ¿en qué nosotros tenemos que imitarlo entonces? En la carrera. No sé si la pregunta fue complicada. Si él no ha llegado todavía, no es que él dice, llegué a ser maduro, imítenme a mí. No, Pablo está diciendo, yo me estoy esforzando para ser maduro, imítenme a mí. ¿Pues qué yo voy a imitar de Pablo? Su esfuerzo para la madurez. Porque él todavía no ha llegado a esa madurez completa o esa madurez plena. Pablo lo que está diciendo es, imiten mi esfuerzo. En otras palabras, Pablo está diciendo, si yo lo dejé todo por Cristo es porque me estoy esforzando. No viene natural. O sea, en otras palabras, cuando Cristo te salvó ese día, no simplemente ese día tú decidiste morir a todo, espiritualmente sí, pero ya desde ese día en adelante no es que tú no vas a tener más tentaciones para poner a otros dioses por encima de Dios. No es que el día que te transformó viene como naturaleza dejarlo todo por Él. Él te transformó y te cambió el corazón para que ahora tú puedas esforzarte en dejarlo todo por Él. Pero es un trabajo ¿de quién? De nosotros. No es un trabajo de Dios. Ya Dios nos dio la salvación. Y como decíamos en el estudio ahorita, el pecado de Adán fue imputado a mi vida. Ese pecado fue imputado a mi vida. Significa que si yo tengo desobediencia en mi vida es porque el pecado fue imputado a mí.
Pero en la salvación de Cristo y la obediencia de Cristo fue imputada también en mí. Significa que aunque yo tengo una naturaleza que tiende a la desobediencia, tengo la oportunidad como creyente de obedecer, porque la obediencia de Cristo también fue puesta en nuestra cuenta. Así que el creyente siempre va a tener una lucha, y Pablo la tenía. Cuando Pablo dice lo deje todo por Cristo, significa que es algo que podemos alcanzar. Quizás tú ahora estás diciendo, hay cosas que yo no he dejado por Cristo. Hay cosas que yo todavía no he llegado. Pablo está diciendo, nunca llegarás a ser perfecto hasta que Cristo venga. Pero sí se puede esforzarse por llegar a esa madurez. Y lo primero que tenemos que entender y el área que tenemos que esforzarnos es en la humildad. Tenemos que reconocer que no hemos llegado. Que no hemos llegado. Y miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 es algo interesante, porque uno no se atreve a hacer alusiones como esa. Pero Pablo sí. Pablo dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. ¿Qué significa eso? Cuando usted está hablando con alguien y le dice que yo mismo no sé. ¿Qué significa yo mismo? Cuando alguien le dice, es que yo mismo, estamos hablando de un tema, y él le dice, que yo mismo, tú quieres llegar a un sitio, pero yo mismo no he llegado. ¿Qué significa yo mismo? Es como que él está más adelante que ¿quién? Que el otro, y le está diciendo, tú dices que has llegado y yo mismo no he llegado. Pablo está diciendo, se supone que yo esté más adelante que tú y tú estás diciendo que llegaste y yo te estoy diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que llegaste si yo mismo no he llegado? Yo mismo no he llegado. ¿Cómo va a ser que tú llegaste? Los filipenses, recuerden en el capítulo 3, al principio, que dice, cuídense de los perros. Cuídense de los malos siervos. Son personas que entendían que el estado ya de santidad ya había llegado. Y que ellos podían vivir un estado de santidad aquí en la tierra, una santidad completa. Y Pablo está diciendo, yo mismo no lo he alcanzado. Esto es impresionante, mis hermanos. Pablo está diciendo, yo no he alcanzado el experimentar a Cristo, yo todavía no lo he alcanzado. Recuerden que la meta de Pablo es experimentar a Cristo. Pablo está diciendo, yo no he alcanzado eso todavía. Yo no he alcanzado eso. Ahora, miremos un poco del resumen de Pablo. Versículo de la pantalla, versículos 4, 5 y 6 de Filipenses 3. Pablo dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que hay gente que quiere confiarse en la carne. Para los filipenses estaban entrando en esa enseñanza donde tú puedes confiar en las cosas que tú haces. Tú puedes confiar en lo que has hecho. Y Pablo está diciendo, si alguien se quiere confiar en la carne, le voy a decir quién es el que puede echárselas más, dirá el puertorriqueño. ¿Quién puede echárselas más? Yo puedo echármelas más que tú. Si se trata, Pablo está diciendo, si se trata de confiar en las obras de la carne, vamos a hablar de las obras de la carne, está diciendo Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Mis hermanos, ni usted ni yo somos del linaje de Israel. Aunque alguna yo creo que quisiera ser del linaje de Israel, pero no somos del linaje de Israel. Somos gentiles que tenemos la misma promesa a través de Cristo. De la tribu de Benjamín. ¿Por qué él dice de la tribu de Benjamín? Eso es importante, de la tribu de Benjamín. Porque cuando eran 12 tribus, recuerdan que al principio del Antiguo Testamento eran 12 tribus, después que fueron conquistadas esas 12 tribus, o antes de la conquista, se dividieron las tribus. Y eran 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Esas 2 tribus en el sur, que la capital era Judá, era Benjamín y Judá. La capital era Jerusalén, perdón. Benjamín y Judá. Las otras 10 tribus, que eran los otros 10 hijos de Israel,
se perdieron. Así que cuando Pablo está diciendo, vamos a sacar mi resumen. Este es mi resumen. Yo soy de la tribu de Benjamín. Significa que Pablo está diciendo, si usted mira mi árbol genealógico y comienza a ver mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, y si empieza a mirar todo mi árbol genealógico, ¿sabe hasta dónde va a llegar? Hasta Benjamín. ¿Y sabes qué? De todas las tribus, la mayoría se perdió, solamente quedamos 2 puras. 2 tribus puras quedamos, Judá y Benjamín, y yo soy de Benjamín. Pero Pablo lo está diciendo, como diría en 2 de Corintios 11, hablo como loco. Pablo está diciendo, si ustedes van a confiar en la carne, y esto es importante, mis hermanos, aquel que quiera confiar en la carne para salvarse, primero tiene que ser judío. Y está muy lejos de eso. Pablo está diciendo, yo soy de la tribu de Benjamín, y dice, hebreo de hebreos. Hasta ahora yo creo que aquí no hay ningún hebreo. Y menos hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, ¿qué dice? Hallado irreprensible. Irreprensible. Así que si nosotros miramos el resumen de Pablo, de lo que él era antes, él está diciendo, yo humanamente hablando, estaría por encima de todos. Humanamente hablando, si comparamos las obras, mi obra va por encima de las de ustedes. Y Pablo dice, yo no he llegado todavía, por eso me esfuerzo. Acuérdate que esa es la palabra importante. Me esfuerzo. Mis hermanos, eso debe darnos aliento a nosotros. Porque si Pablo, que está aquí, Pablo está diciendo, yo mismo no considero haberlo alcanzado, sino que me esfuerzo, imagínense nosotros cuando pecamos ayer, nos vamos a quitar. Nos vamos a quitar porque caímos. Pablo era perseguidor de la iglesia y Pablo seguía esforzándose. Había sido perseguidor de la iglesia. ¿Sabes cuántos años Pablo tenía cuando escribió esta carta? ¿Cuántos años de ministerio tenía? Cuando Pablo escribió la carta a Filipenses tenía 30 años de ministerio. 30 años. 30. Hay una historia en el Antiguo Testamento que escuché recientemente y la había leído pero no me había fijado en ella. Es cuando Caleb va a hablar con el pueblo, va a hablar con una persona. Y Caleb le dice, cuando yo tenía 45 años, Dios me dijo, ve a la tierra y husméala. Y cuando regresé, los otros hicieron que el corazón del pueblo se derritiera. Pero yo fui con Josué y Dios nos dio la tierra. Y dice, ¿sabes lo que dice Caleb? Dice, y ahora tengo 85 años y tengo la misma fuerza que cuando tenía 45. ¿Sabes lo que es eso? Caleb me está diciendo, cuando yo fui a conquistar la tierra tenía 45 y ahora tengo 85. ¿Cuántos años pasaron de eso los matemáticos? 40 años. ¿Y sabes qué? Dice él, tengo la misma fuerza. Yo imagino a las personas mayores, sé que las personas mayores dicen, yo tengo la misma fuerza. Caleb está diciendo, y si hay que ir a pelear, yo voy a pelear también, porque yo tengo la misma fuerza. Esto es importante, mis hermanos, porque esto no le está diciendo un recién convertido. El que esfuérzate para vivir conociendo a Cristo, esfuérzate para la madurez, para el crecimiento espiritual, esfuérzate. No lo está diciendo un hombre que está comenzando el ministerio. Lo está diciendo un hombre que ya lleva 30 años en el ministerio. Ya había plantado un reguero de iglesias.
Quizás esta era una de sus últimas cartas, no sé ese detalle. Lo que sí yo sé es que después de 30 años de ministerio, él mira para atrás y dice, bueno, hay cosas que yo todavía olvidaría, pero mira hacia adelante y dice, todavía me queda mucho por alcanzar. Todavía me queda mucho por alcanzar. 30 años de ministerio. Y si nosotros hablamos de las experiencias, ya eso fue el ministerio, el resumen de Pablo de lo que él era antes. Ahora, hablemos un poco de las experiencias. Y no se preocupe que este va a ser el único esfuerzo que vamos a hablar hoy. No se preocupe que dice, no, son unos cuantos y nada más lleva uno. No, este es el único que vamos a hablar hoy. Miremos las experiencias, porque hay gente que dice, es que yo he tenido unas experiencias con Dios. Una experiencia. Ya yo llegué porque he tenido unas experiencias. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver quién es el que está diciendo que todavía no ha llegado. Y esto es importante. Segunda de Corintios se escribió antes que Filipenses. Así que cuando Pablo está diciendo, no he llegado todavía, ya la experiencia había pasado. Eso es importante. Pablo dice, Filipenses capítulo 12, versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mis hermanos, no hay 3 cielos. No hay 3 cielos. Tercer cielo creo que todavía es una agrupación cristiana. No hay tercer cielo. No está el primer. Miren, alguien me envió un video. Yo imagino que usted se imagina quién fue. Que una persona empezó a describir todo lo que había en cada uno de los cielos. Y en el primer cielo hay esto. Y en el segundo cielo hay esto. Y en el tercer cielo hay esto. Y tenía una descripción completa de todo lo que había en cada uno de los cielos. Yo dije, eso es un disparate. Primero, Pablo dice, versículo 3. Pon el versículo 3, por favor. No, el 4. El 4 dice, abajo. Que cuando él vio esa visión, él dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Así que el único que fue al tercer cielo dijo, ¿qué dijo él? Que hay palabras que lo que él escuchó, ¿qué? No se puede expresar. Y viene un señor, para tratarlo con amabilidad, a describir los 3 cielos. Mis hermanos, cuando dice que Pablo subió al tercer cielo, lo que está diciendo es que él subió él está hablando de majestuosidad, que él subió donde nadie nunca había subido jamás. Él está hablando de que él subió al lugar más alto, no hay que ir 3 cielos. Así que no nos dejemos engañar. Pablo dice en el versículo 2 y 3 de Filipenses 3, cuidado con los perros. Cuidado con la gente que quiere engañarlo. ¿Por qué ese hombre está hablando de los 3 cielos y describiendo el primer cielo tenía esto, tiene esto, y el segundo cielo tiene esto otro, y el tercer? ¿Qué quiere él? Ya llegó, porque ya me describió los 3 cielos. ¿Y de dónde él sacó qué tenía cada cielo? Porque la Biblia no lo dice. De él. El único que subió al tercer cielo dijo, hay cosas que yo no le puedo decir. Hay cosas que yo no le puedo decir. Así que mis hermanos, miremos la humildad de Pablo cuando él vio cosas que nadie sabe, cuando él escuchó cosas que nadie sabe y él tampoco las dijo. Imagínense si eso fuera ahora. Si una persona sube al tercer cielo y le dice no se lo digas a nadie, ¿qué va a hacer esa persona? Me dijeron que no lo hablara con nadie, yo lo voy a escribir. Estaríamos locos por contárselo a la gente. Mira lo que yo hice, mira esto otro. Mis hermanos, ese es el problema. Tenemos que esforzarnos por la humildad. Ahora nosotros, lo que nosotros hacemos es somos locos muchas veces contándoselo a los demás. ¿Sabes qué? Yo oro tanta cantidad.
yo ayuno esta cantidad. Pero sin embargo, el sermón del monte, ¿qué dijo el Señor? Que cuando tú ores, ¿qué dijo? Enciérrate en tu cuarto. ¿No digo eso? Enciérrate en tu cuarto. Y Dios que ve en lo secreto, ¿qué? Recompensará en público. Cuando ayunes, ¿qué dijo el Señor en el sermón del monte? Cuando ayunes, ¿qué? Lávate la cara. Para que nadie se dé cuenta. Y Dios que ve en lo secreto, recompensa en público. Miren, mis hermanos, cuando nosotros analizamos la vida de Pablo, solamente Pablo, aquí Pablo en Filipenses habla de las cosas malas que hizo, que él las dejó atrás, pero en 2 de Corintios 11, Pablo habla de los logros que él hizo. Pablo dice que fue latigado, que 3 o 4 veces le dieron látigo, que estuvo con el agua al cuello, que tuvo todas estas cosas. Y Pablo está diciendo, estoy hablando como loco. Y Pablo en ese momento, Pablo está presentando una defensa porque ellos entendían que Pablo no tenía la autoridad para hablarle como apóstol. Y Pablo le está diciendo eso. Y también en Gálatas, Pablo dice, y llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, también defendiendo su apostolado. Significa que en el momento de las 13 cartas que Pablo escribió, solamente quizás 7, 8 versículos, él expone lo que él hizo. Y es una defensa de su apostolado a quien lo ataca. De 13 cartas. De 13 cartas. O sea que la meta de Pablo no era mostrar y alardear de las cosas que él hizo. Porque él sabía, Pablo dice en una de sus cartas, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo está diciéndonos, para poder experimentar a Cristo tenemos que reconocer que no hemos llegado todavía. Mis hermanos, la meta es conocer a Cristo. Cristo no tiene principio ni tiene fin. Entonces, esa meta se completará algún día. Si no tiene principio y no tiene fin. ¿Se completará la de conocerlo completamente a Cristo? No se completará. Pero eso es una bendición para nosotros. ¿Por qué? ¿A usted no le ha pasado que usted ha estudiado la Biblia, un pasaje bíblico, ha estado estudiando, y de momento a los meses va el mismo pasaje y dice, oye, yo no había visto esto de esta manera? Wow, yo lo he leído un montón de veces y nunca lo había visto. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La Biblia tiene 66 libros, pero la administración de Dios a través de su palabra a nuestros corazones no se acaba cuando tú lees en los 66 libros por primera vez. Cada vez que tú vas leyendo y vas leyendo y vas leyendo, vas viendo cosas de Dios, vas aprendiendo de Dios, vas aprendiendo de Cristo. Vas aprendiendo. Una de las cosas impresionantes para mí de Cristo, yo sé que lo he dicho anteriormente, una de las cosas impresionantes para mí de Cristo, de los muchos milagros que Él hizo, quizá usted tiene, no sé si usted tiene un milagro favorito, quizá, obviamente todos son milagros, pero quizá usted tiene un milagro favorito, le voy a decir el mío. Mi milagro favorito, mire, que es lo que era, como se escucha eso, mi milagro favorito, parezco un carismático con esa cuestión. No, apóstol, pero miren, mi milagro favorito fue este. Cuando Cristo tiene un sordo mudo de frente y Cristo se echa saliva lo mira de frente, lo pone de frente, se echa saliva en sus dedos, lo mira y pone sus dedos en los oídos. Para mí ese milagro es impresionante. Impresionante. Y lo que para mí hace ese milagro impresionante es que Dios se identificó con ese sordo mudo. Porque si ese sordo mudo hubiese recibido de momento el poder escuchar, ese sordo mudo no iba a saber qué pasó. Si ese sordo mudo de la nada comenzaba a hablar, no se iba a dar cuenta qué pasó.
Y Cristo no tan solo quería sanarlo, Cristo quería que él supiera que él lo está sanando. Y Cristo en su amor, yo no sé si el lenguaje de señas estaba en aquel tiempo, los que saben de eso deben saber. Pero en su amor se paró delante de él y le hizo un lenguaje de señas. Lo miró de frente, se identificó con él, puso... y mucha gente dice, gente, pero ¿por qué el Señor puso saliva en sus dedos? Está diciéndole a él, yo voy a hacer algo contigo. Y yo quiero que tú sepas que ese milagro que tú vas a recibir fui yo. Y comienza a tener una comunicación con él en señas. Y toca sus oídos. Y tan pronto toca sus oídos y lo pone dentro de sus oídos, el sordo escucha. Y puede hablar. Ese milagro para mí es impresionante. No hay un momento en nuestras vidas que nosotros podamos decir, ya no hay nada más que conocer de Cristo. No hay un momento así. Y Pablo, después de plantar todas las iglesias, después de hacer todo lo que tuvo que hacer, todo completo, Pablo dijo, todavía me falta esforzarme más. Todavía me falta esforzarme más. Yo quiero contestarle una pregunta. Esa pregunta no saldrá a las pantallas, pero yo quiero contestarle una pregunta. Yo me estaba preguntando cómo esto de ser humilde y de esforzarse por la humildad se puede ver en la manera práctica. Y yo quiero contestarte esta pregunta. ¿Cómo sé que en mi vida tengo la actitud de que ya llegué? ¿Cómo yo sé? Porque cuando vemos eso, nosotros sabemos que no hemos llegado. Pero a veces nosotros sabemos teóricamente que no hemos llegado, pero actuamos como si hubiésemos llegado. Y yo simplemente voy a contestar esta pregunta. ¿Cómo sé, cómo usted y yo sabemos o podemos analizar nuestra vida y ver si tenemos la actitud que ya llegué? Ok. Una persona que tiene la actitud que ya llegó, deja de estudiar la Biblia. Una persona que tiene la actitud de que ya llegó, es una persona que deja de estudiar la Biblia. Escuche bien. Significa que si usted ha dejado de estudiar la Biblia, usted tiene la actitud de que ya llegó. Ya llegó a conocer a Cristo lo suficiente. Porque una persona que reconoce que no ha llegado a conocer a Cristo lo suficiente, ¿qué va a hacer? Estudiar su palabra. Yo quiero poner esto de manera llana. Yo quiero que analicemos nuestra vida. La Biblia no es parte de nuestro diario vivir, aunque no lo digamos con nuestra boca, nuestra actitud es, ya llegué, no necesito nada más. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en alguna de ellas o estamos en alguna de ellas hoy. Porque hay veces, como creyentes que somos y teniendo la obediencia que está en disposición, pero también nuestra carne, vamos a tener cosas que sí hemos sobrellevado y cosas que no. Así que si quieres saber, yo tengo una actitud de que ya llegué, ¿cómo miras la Biblia? Spurgeon dijo, si la Biblia, en aquel tiempo, el año 1800, Spurgeon dijo, hay Biblias que tienen tanto polvo que se puede escribir con un dedo encima de ellas la palabra condenación. Hay Biblias que tienen tanto polvo que se puede escribir con un dedo encima de ellas la palabra condenación. Mis hermanos, venir al culto los domingos, pero no tener una dieta regular de la palabra de Dios, es tener la actitud de que ya llegué. Otra es cuando entendemos que sabemos más que los demás. Cuando tenemos una actitud de que sabemos más que los demás. Cuando tenemos una actitud de que yo sé más. Yo sé más. Mis hermanos, siempre van a haber personas que saben más que otras. Pero nosotros necesitamos aún los que nosotros creemos que saben menos. ¿Quién era más líder, Moisés o Yetro, su suegro?
¿Quién era el líder del pueblo? Moisés. Dios le dijo al pueblo, a ustedes les voy a hablar por medio de los profetas, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara porque él es mi amigo. Dios está diciendo que es amigo de Moisés. Llegó Yetro y le dijo, tú te vas a morir si sigues así. Mi consejo es esto y esto. Mis hermanos, ¿cuántos días estuvo Yetro allá arriba en el monte Sinaí con Dios? ¿Cuántos días estuvo Yetro? ¿Pero cuántos días estuvo Yetro? 0. La cogí por fin. Cayó. 0. Yetro no tuvo ni un día. Ni un día. ¿Cuántas leyes vio que Dios? Dice la Biblia que cuando Dios escribió las leyes a Moisés se le escribió con su mano. ¿Cuántas leyes vio Yetro que Dios escribió con su mano? Ninguna. ¿Qué significa si Moisés hubiese tenido la actitud de que ya llegué y que yo sé más que tú? ¿Hubiese escuchado el consejo de Yetro? No lo hubiese escuchado. Mis hermanos, en la iglesia, nosotros en la gracia y en la iglesia no puede haber una persona que es el que nunca se equivoca, que es el que hace todo bien, el que es el más espiritual y todos los demás no saben y no puede escuchar porque yo sé más. Y eso también pasa en el matrimonio. En el matrimonio. En el matrimonio. Hay gente que dice, yo odio cuando la Biblia dice que la mujer se somete al hombre. Y yo le voy a decir algo, yo creo que no se grabó el taller de matrimonio, la charla de matrimonios que dio el pastor César el viernes. ¿Viernes fue? Fue viernes. Miren, fue una charla impresionante. De verdad que fue impresionante. Yo miraba a algunas de ustedes y yo decía, estas muchachas debían estar allí. No, mentira. No. De verdad que fue impresionante. Impresionante. Hay mujeres que dicen, yo odio, pero obviamente las condiciones de tiempo no lo dejaron. Pero hay gente que dice, yo odio que la Biblia dice que la mujer se somete al hombre, se somete al hombre. Y a veces porque es el único pasaje que el hombre se sabe de memoria. Y no se sabe el pasaje que dice, ámala como Cristo amó la iglesia. Mis hermanos, no puede haber en el matrimonio algo de que es que yo sé más que tú, es que tú no sabes. La Biblia, yo sé. Eso que tú estás diciendo es un disparate. Mis hermanos, el que tiene esa actitud, tiene la actitud de que ya llegó. Y no podemos tener esa actitud. Tenemos que esforzarnos por la humildad. ¿Sabes qué? La última es que hay veces que nosotros creemos que somos más espirituales que los demás. Somos más espirituales que los demás. Yo hago cosas que los demás no hacen. Yo me sacrifico más que los demás. Yo voy más lejos que los demás. Mis hermanos, tenemos que esforzarnos por crecer en Cristo. Tenemos que esforzarnos por amarlo cada día más. No sé qué pasó ahí. Sí. Llega hasta el Jafo, gracias a Dios que el Jafo no está. Llega hasta el Jafo, estuviésemos buscándolo encima del aire acondicionado. Mis hermanos, Cristo, siempre hay espacio para conocerlo más. Si usted es alguno que tiene estas actitudes como yo a veces las tengo y muchas otras, estamos teniendo la actitud de que ya llegamos. Y nunca llegaremos a conocer completamente y experimentar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que su amor es inescrutable. Y qué bendición nosotros tenemos en nuestra vida, que nunca nos cansaremos de conocer a aquel que nos salvó. Que siempre habrá algo que Él quiere enseñarnos. Que siempre habrá algo donde Él utilizará su palabra para ministrar nuestra alma. Que aun cuando nosotros veamos la grandeza de nuestro pecado, la Biblia nos enseña que hemos sido justificados por medio de la fe. Un pastor dijo, cuando se predica, podemos sentir convicción de pecado, pero nunca condenación de pecado. Son cosas diferentes.
cuando se predica y se enseña, podemos tener la convicción de que hemos pecado, pero nunca el creyente tendrá la condenación de que ha pecado. Porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para aquellos que crean que están en Cristo Jesús. Sí hay convicción de pecado, pero nunca condenación de pecado. Porque Él nos compró en la cruz del Calvario y nos liberó de la culpa. Pero quiere que nos esforcemos por conocerlo más. Y el primer esfuerzo que tenemos que hacer es esforzarnos por ser humildes. No se trata de lo que hicimos, no se trata de vivir del pasado. No, todavía hay mucho camino por recorrer. Y si un hombre que escribió 13 libros de la Biblia, que plantó más iglesias que cualquier otra persona, que llevaba 30 años del ministerio, dice, todavía me falta hacer cosas, imagínense nosotros. Gloria a Dios por eso. La vida del cristiano va a ser una vida que nunca se va a aburrir. Siempre va a haber trabajo por hacer. Y Dios estará con nosotros. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la única verdad. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos a esforzarnos por ser humildes. Ayúdanos a esta expresión que decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto. Ayúdanos, Señor, porque Pablo está diciéndonos a nosotros, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Padre, pero muchas veces por nuestra actitud entendemos que sí. Padre, porque muchas veces entendemos que sabemos más que los demás. Entendemos que hemos estudiado la Biblia más que los demás. O Padre, entendemos que llegamos porque ni tan siquiera la Biblia abrimos durante la semana. Padre, danos convicción de pecado. Muéstranos que tú deseas tener una relación con nosotros. Muéstranos, Padre, que tú deseas que nosotros nos esforcemos en la humildad. Tu palabra lo dice en Filipenses 2, que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, que se humilló. Padre, aquí te pedimos perdón porque nosotros creemos que somos algo y realmente no somos nada. No lo hemos alcanzado todavía, Señor. Perdónanos por muchas veces nuestra actitud de que ya llegamos. Y ayúdanos, Padre, a ver a Cristo como lo más hermoso en nuestra vida. Padre, te damos las gracias porque nos dejaste 66 libros que nos muestran tu amor, tu gracia, tu misericordia, y que tu promesa dice que a la medida en que miramos ese libro, reflexionamos en ese libro y leemos tu palabra, tú vas a transformar nuestra alma de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la única verdad y nos muestra la grandeza de tu amor. Así que ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a cumplir nuestra parte. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cada vez que el Espíritu Santo nos hable, los que estamos aquí que somos creyentes sabemos, Señor, cuando tu Espíritu Santo nos habla. Padre, que en ese momento, cuando tu Espíritu Santo nos muestre tu voluntad, obedezcamos tu voluntad. Ayúdanos a obedecerla. Padre, como decía Miguelito en el estudio, danos humildad. Danos humildad. Ayúdanos a esforzarnos por ser humildes. Porque necesitamos crecer. No hemos llegado ni tan siquiera al dedo pequeño del pie de conocer tu gran amor y tu grandeza. Padre, aprovecho este tiempo para orarte por Marcos y los que salen de viaje hoy para Europa. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo uses para tu gloria. Que ellos puedan hacer el trabajo de construcción que se necesita en ese lugar para seguir alcanzando. Pero que también tú pongas personas delante de ellos y que cuando ellos salgan a evangelizar, tú pongas personas delante de ellos que tú estás trabajando en sus almas. Que han entendido que su religión es falsa. Y ayúdale, Señor, a que ellos puedan hablar que solamente en Cristo hay sanidad y salvación. Que solamente Cristo salva. Padre, llévalos con bien y tráelos con bien. Y nosotros que estamos aquí, ayúdanos a que esta semana sea una semana donde nos esforcemos en conocerte más.
en Cristo Jesús. Amén.